Mis saludos hermanos, en el nombre del Señor. Hoy quiero traerles un pasaje que se encuentra en Proverbios 4, versículos 19, del 10 al 19, perdón, 4 del 10 al 19, y en el mismo libro de Proverbios, el capítulo 10, versículos 28 al 29. En este pasaje vamos a ver que el autor hace una comparación entre dos vías o dos caminos, entre un camino que es el correcto y un camino que no lo es. Un camino que es la sabiduría de Dios y otro camino que es totalmente alejado a lo que es Dios y todos sus problemas que con ello llevan. Antes de comenzar, me gustaría tener un momento de oración para pedir sabiduría a nuestro Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos has traído, Señor, por todas las cosas que tú nos das, Señor. Te pido en este momento que te quedes con nosotros, Señor. Despeja nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder atesorar la palabra del día de hoy, que es nuestro alimento del diario vivir. Por Cristo Jesús. Amén. Entonces, para comenzar con este pasaje, quiero hacer una mención. Hoy, o en estos días, estamos cumpliendo alrededor de 7 días del nuevo año. Estamos en la etapa justamente donde partimos con un año nuevo y comúnmente en esta época nosotros siempre damos buenos deseos a nuestros amigos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad. Siempre damos nuestros mejores deseos. El amor, la paz, la salud, el dinero son típicos deseos que se dan en esta época. Pero también nosotros nos damos nuestros propios deseos a nosotros mismos. Como por ejemplo, eh, hoy, o mejor dicho, este año, empiezo con una dieta, con esa tan ansiada dieta. O este año comienzo con la rutina de ejercicios, ya que llevo una vida muy sedentaria. Este año voy a cambiar el auto porque hartos problemas ya me ha traído y ya está medio viejito. Este año voy a pintar la casa porque realmente le hace falta una mano de pintura. En algunos casos también puede decir, este año dejo de fumar porque harto bueno para fumar soy. No sé, estos son ejemplos. Podemos tener o podemos hablar 2, 3 horas de los buenos deseos que nos damos a nosotros mismos. Pero me gustaría que nos hiciésemos una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros deseamos seguir creciendo en la sabiduría de Dios para poder actuar como Él quiere? Pues bien, el versículo, o mejor dicho, los versículos del 10 al 13 de este pasaje, vamos a ver el camino de la sabiduría. Y en donde el versículo número 10 parte el autor diciendo, escucha, hijo mío, acoge mis palabras. Es un llamado, es un consejo, una petición o un ruego que hace el padre a su hijo para que permanezca en el camino de la sabiduría. Y continúa este versículo diciendo, y añade, y los años de tu vida aumentarán. Pero no nos engañemos, no está hablando de aumentar matemáticamente los años de tu vida. Lo que está queriendo decir o que está transmitiendo el autor es decir, optar por el camino correcto, de la permanencia en el camino junto al Señor. El continuar en el camino con el Señor significa vida, mientras que el no continuar en el camino del Señor significa muerte. Ahora, miremosles por el punto de vista cuando un hijo que está toda su infancia, su juventud, viviendo en la casa de sus padres, termina sus estudios, saca su carrera y le sale un trabajo en otra ciudad. Él se tiene que cambiar a otra ciudad, tal vez muy lejos de la casa de sus padres. Está trabajando todo un año y lo único que desea es volver a la casa de sus padres, ¿ya? Para, no sé, recordar viejos tiempos ahí en la casa de ellos y gozar también de la presencia de ellos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Cuando después de un año de trabajo vuelve a la casa de sus padres y está todo el día con ellos, gozando, disfrutando, viendo tele con sus padres, en todo momento con ellos, a tal punto de desear tal vez quedarse más tiempo, que sus vacaciones fueran un poquito más largas, para poder gozar de la presencia de sus padres. Pero es inevitable, tiene que volver a su ciudad, a continuar con su rutina laboral y hacer su vida. Ese es un ejemplo. Pongamos el siguiente ejemplo. Ahora nosotros como hijos, ¿ya? ¿Qué pasaría si Jesús viniese a nuestra congregación solo por 24 horas para vernos o para entregarnos su palabra? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Estaríamos entusiasmados, escuchando cada palabra, cada respiro de nuestro Señor, encantados con su mensaje y deleitados con su amor para con nosotros, a tal punto que ni siquiera seríamos capaces de levantarnos de nuestras sillas para ir a prepararnos en la cocina un café y volver a seguir disfrutando de la palabra del Señor. Estaríamos tan encantados que desearíamos que el día tuviese más de 24 horas, pero no es posible. Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver a qué se está refiriendo el autor de gozar el momento de estar como hijos ante su padre o como padres gozar con sus hijos. Quiero traerles el siguiente pasaje que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. No lo voy a leer, pero es la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes en la traducción de la Reina Valera, o 10 damas de honor en la traducción en la NTV, o las 10 solteras en la versión NBI. En este pasaje, o en esta parábola, vemos que 5 de ellas eran sabias, y las otras 5 eran insensatas. Las 5 primeras sabias, prudentes, guardaron aceite. Sus lámparas las tenían llenas de aceite y guardaron aceite extra, por si acaso, para estar preparadas para la venida de su Señor, de su novio. Las 5 restantes, las necias, o las no prudentes, no guardaron el aceite. Se les quedaron cortas de aceite. Y cuando supieron que ya el Señor estaba por venir, el novio estaba llegando, ellas rápidamente pidieron aceite prestado, pero no era suficiente ni para una ni para las otras. Por lo tanto, estas 5 tuvieron que salir a comprar aceite para recibir al novio. Cuando volvieron de la compra, se dieron cuenta que la puerta estaba cerrada. Golpearon la puerta y nadie le abrió, y de adentro el novio les dijo: ustedes no las conozco. Entonces podemos entender este pasaje cuando habla de que van a aumentar los años de vida, años de estar al lado con el Señor. En los versículos 11, nuevamente el Padre hace un llamado, o un consejo, o una petición para continuar en el camino de la sabiduría y la rectitud. Continuando también con el versículo 12, donde dice: cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Hemos dicho recientemente en nuestra congregación, hemos hecho muchas prédicas, en este caso de Proverbios, que estamos estudiando este libro. Y un punto importante, ¿ya? O el inicio, o cuál es el comienzo de la sabiduría, se encuentra en Proverbios 1:7, que el comienzo, la partida de lo que es la sabiduría, es el temor de Dios. El temor de Dios es un crecimiento, es un caminar por todo lo que significa la sabiduría. Es como cuando uno coloca un ladrillo para hacer un edificio. Un ladrillo tras otro, todos los días van formando una muralla, para poder terminar esta muralla en un edificio. Es un continuo caminar. La sabiduría es un continuo caminar para aprender a sortear los obstáculos que se nos van a presentar por delante. Por otro lado,
Este mismo versículo de Proverbios 1:7, en la parte final de este versículo, habla que el necio no escucha la sabiduría y por eso se tropieza. Ahora, como ya vimos en los dos primeros versículos, vimos lo que es el consejo, la petición. En el versículo 13 vamos a ver lo que es la disciplina. Porque para poder continuar en la sabiduría del Señor se requiere disciplina. Así como la disciplina que tiene un deportista, ¿ya? Para poder eh, crecer en su deporte, requiere disciplina en el ejercicio propiamente tal. Todos los días hacer ejercicio, pero también requiere todos los días una alimentación especial. Disciplina en lo que come, disciplina en lo que ejecuta y disciplina en lo que hace afuera del entrenamiento. Acostarse temprano para levantarse temprano. No salir los fines de semana probablemente a, a celebrar, no sé. Requiere disciplina para llegar a un control perfecto y una ejecución perfecta del deporte que está haciendo. De esa forma poder llegar a tener éxito en el deporte. Pero no tan solo es el éxito, sino también el hecho de ser espejo de los que recién están aprendiendo, ser inspiración de los que recién están aprendiendo, poderse ver reflejados los más pequeños en ese deportista de élite, diciendo yo también quiero ser como él. Entonces la disciplina es muy importante dentro de lo que es el crecimiento en la sabiduría del Señor. Esta disciplina también la tenemos, y le voy a leer el versículo que se encuentra en Salmos 1, versículos 1 y 2. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche, y medita en ella. Este es el pasaje muy interesante para ver lo que es la disciplina, en este sentido, para nosotros los cristianos. Apartarnos de todo lo que nos pueda desviar de lo que son los caminos del Señor. Ahora, como vimos en estos primeros 3 versículos, vimos el control, ¿no es cierto? La petición, vimos en este caso el permanecer, el trabajar constantemente, ¿ya? En lo que significa la disciplina. También nosotros ahora pasamos al versículo 14-15, donde vimos ahora la advertencia de lo que es el camino fácil. ¿Y por qué digo que es el camino fácil? Porque, primeramente que todo, le voy a leer los 2 versículos para entender por qué es el camino fácil. No sigas la senda de los perversos, dice el versículo 14, ni vayas en los caminos de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Es camino fácil porque cuando nosotros tenemos una actitud o cuando pasa algo, nosotros reaccionamos en forma lógica. ¿Qué quiere decir que en forma lógica? Que si alguien, por ejemplo, nos ofende o nos insulta, la forma lógica que tenemos nosotros es que nuevamente repetimos el insulto, o sea, devolvemos el insulto. ¿Qué es lo que pasa si nos agreden? La forma lógica es que decimos nosotros, defiéndete. Por lo tanto, yo devuelvo la agresión con agresión. ¿Qué es lo que pasa cuando me traicionan o nos traicionan? O realmente nos juegan, como decimos, chueco. El camino que nosotros tomamos, el camino lógico, es la venganza. Entonces esto se asemeja mucho, o podríamos hacer el mismo ejemplo como la física. El principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, dice que si yo aplico una fuerza en un sentido, que la vamos a llamar acción,
se va a aplicar una fuerza, la misma fuerza en sentido inverso, que ahora vamos a llamar reacción. Entonces, este ejemplo del principio de acción y reacción también nosotros lo vemos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando nuestro jefe nos dice, ahora tenemos que hacer el trabajo de esta forma y agregarle este documento. La reacción nuestra de nosotros inmediatamente a la oposición. ¿Para qué lo vamos a hacer así si siempre lo hemos hecho de la forma actual? Y nos oponemos inmediatamente. Principio de acción y reacción. Otro punto del camino de los malvados es responder en una forma determinada y fuerte de acuerdo a nuestro criterio. Por ejemplo, como decía Frank Sinatra, a mi manera, my way, esa es la forma de actuar a la cual también es parte del camino de los malvados. Hacer un camino, o mejor, a ejecutar algo sin los designios de Dios, sin la consulta de Dios y sin tener en consideración los designios del Señor, es ir por el camino de los malvados. Ahora, quiero que hagamos un recordatorio. No para atrás, yo creo que hasta el año pasado, este año que recién acaba de terminar, no nos vayamos más atrás. Veamos cuántas veces nosotros reaccionamos en forma lógica. Tal vez nos vamos a sorprender. Y pensemos, ¿qué hubiese pasado si hubiese reaccionado de acuerdo a los designios del Señor? O habiendo tenido la sabiduría del Señor para reaccionar de forma distinta. También veamos lo siguiente. ¿Cuántas veces el año pasado nosotros hicimos nuestros actos a nuestra manera, a mi manera? ¿Cuántas veces lo hicimos sin tener en consideración la sabiduría del Señor? Y es que este capítulo o este libro, en lo personal, me ha llegado a formar 3 reglas importantes para lo que es la sabiduría. Primero, la regla número 1 es que el Señor o la sabiduría del Señor es el temor de Dios. Repito, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. La regla número 2 es que siempre debemos reconocer, o siempre debo reconocer, que Dios tiene el control de todo. Yo no tengo control de nada. Creo tenerlo, pero no lo tengo. Y la regla número 3, para mí, es el aprendizaje, ¿ya? Y ejecución de lo que es la sabiduría del Señor. Constantemente, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Es un continuo ejercitar. Entonces, comúnmente nosotros como miembros de una iglesia, y para reforzar nuestra teología ante problemas que tenemos, nosotros acudimos en consejo, por ejemplo, con nuestro pastor. Si hay alguien, tal vez dentro de la escala de la iglesia hay alguien mayor, por ejemplo, un obispo, vamos y le preguntamos a él. O también, si no está ninguno de los dos, pedimos el consejo al hermano que lo vemos más maduro en la fe. Y eso está súper bien. Y eso es lo correcto que debemos hacer. Pedir consejo, una segunda opinión a las personas que sí te pueden aportar en lo que es la sabiduría del Señor. Pero no olvidemos que el ejemplo o la excelsa sabiduría de lo que la excelsa en sabiduría que hay y que existe es Jesús, y lo encontramos en la Biblia. De hecho, nosotros profesamos y decimos que Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Hechos 4:11. Entonces, Jesús es nuestra fuente de inspiración. Ese es el deportista que nosotros queremos reflejar. Es en él. Quiero leerles un pasaje que se encuentra en Juan 4, 8, Juan 8, 12. Juan 8, 12, donde dice: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos o entramos a un cuarto oscuro? Lo primero que hacemos, tratamos de avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos tropezamos porque no vemos qué es lo que tenemos en el camino. Nos tropezamos, nos caemos, a tal punto que andamos miedosos y reaccionarios, hasta que prendemos la luz. Cuando prendemos la luz de la pieza, de esa habitación oscura que estamos, empezamos a ver todo. Todo lo que nos provocó el tropiezo, todo lo que nos hizo caer. Podemos ver todo, los riesgos que tenía esa pieza. Entonces, andar en la oscuridad, ¿ya? Es sinónimo de perdición. Los que andan sin Dios andan en la oscuridad, andan en cosas oscuras, tienen actitudes oscuras. eh, y lo que de ellos se consigue, no hay nada que te pueda servir. No te lleva a ningún lado los caminos de la oscuridad. Los caminos de la luz sí te llevan a la vida. Entonces, como dice el versículo 15, dice, evita, el versículo 15 dice, aléjate de allí, sigue de largo. Enseguida vamos a pasar a los versículos 16 al 19, que estos son dos caminos y dos resultados, ¿no es cierto? Partimos inmediatamente con el versículo 16 y 17 y vamos a ver acá que en estos versículos vamos a ver quiénes son los que andan en mal camino. Ahora, si lo miramos y analizamos estos dos versículos, el 16 y 17, vamos a ver que se describe tal vez el síntoma de una persona obsesiva compulsiva. Entonces, para poder entender cuando hablo de obsesivo compulsivo, hagamos la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo nosotros somos pecadores? ¿Desde cuándo yo soy pecador? Desde que nacemos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo vamos a ser pecadores? Hasta cuando nos morimos. ¿Desde cuándo el hombre como ser humano, es pecador? Desde la caída de Adán y Eva, en Génesis 3. Desde el comienzo del hombre, el hombre entró en el pecado y vive en el pecado. Entonces, ¿somos libres del pecado? La respuesta es no. Entonces, teniendo en consideración eso, y nosotros que somos cristianos, y vamos todos los domingos a la iglesia, y conversamos entre hermanos, fíjense que también tenemos síntomas de un pecador obsesivo compulsivo, porque seguimos de repente obsesionados por lo que es el pecado. Seguimos pecando. Algunas veces no nos damos cuenta, otras veces sí lo hacemos en conciencia. Y también somos compulsivos, porque seguimos reaccionando de acuerdo a mi manera y actuando de acuerdo a mi manera y no a los designios del Señor. Entonces, quiero reiterar el pasaje que le acabo de señalar, que es Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. A este pasaje quiero añadir el versículo de Juan 14:6. El del libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces tenemos que Jesús es la luz, Jesús es el camino. Entonces, agreguémosle una tercera patita, que lo vamos a encontrar en Colosenses 1, versículo 18. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Entonces tenemos que Cristo es el camino, Cristo es la luz y la sabiduría también es Cristo. Y en este caso, nosotros por eso debemos perfeccionar esa sabiduría para tener una relación madura con Cristo. El versículo 18 plasma que nuestro crecimiento y madurez cristiana
se compara también como una luz del alba, que al principio la luz del alba es muy tenue, es muy débil, dice el pasaje, y llega a su esplendor a mediodía, al cenit, cuando el sol está totalmente perpendicular a la tierra. Pues bien, yo quiero traerles también otra comparación, también para poder entender este ejemplo que habla el autor. Al transitar por un túnel a pie, nosotros estamos en un camino totalmente oscuro, no tenemos luces, caminamos y no vemos salida. Pero cuando damos vuelta, encontramos la salida. Tanto caminar vamos a encontrar la luz del fondo. Y cuando encontramos la luz del fondo, ¿qué hacemos? Por fin nos vamos a acercar a ella. A medida que vamos aumentando o vamos avanzando en este túnel, nos vamos a ir tropezando, nos vamos cayendo, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar. Y a medida que vamos avanzando, el camino se nos está haciendo más claro. Ya podemos ver algo en el piso que nos hace caer. Ya nos seguimos cayendo igual, pero nos levantamos. Seguimos avanzando, ya podemos notar las paredes como son, podemos ver el camino, inclusive ya podemos sortear algunos caminos, algunos obstáculos que tiene el camino para no tropezarnos, hasta llegar al punto final, cuando ya salimos del túnel, podemos ver la luz del día y podemos ver todos los obstáculos que tenemos presentes y tenemos toda la sabiduría para poder rodearlos y no caer y no tropezar en ellos. Pues bien, ese camino que acabo de mencionar, desde que nosotros vemos la luz allá en el fondo del túnel, hasta que aparecemos y salimos del túnel, toda esa distancia caminando, esa distancia que caminamos por la oscuridad y cada vez se fue poniendo más claro, esa la llamamos madurez de la sabiduría de Dios. Es un continuo transitar. Ahora, termina este pasaje señalando que el camino de los malvados es el camino de la oscuridad. Es de ellos que están contentos con vivir en la oscuridad del túnel. No ven la luz. Y si la ven, tampoco les interesa. Ellos están tranquilos en la oscuridad. A tal punto que ya sus ojos y su sentido ya se le agudiza para poder vivir en la oscuridad. Se tropiezan, pero no están ni ahí. No le importa. Se transforman como una persona, como diríamos nosotros, dentro de los 4 niveles de aprendizaje. El nivel más bajo del nivel de aprendizaje es el incompetente inconsciente. O sea, quiere decir que es incompetente, pero no sabe que es incompetente. Por lo tanto, vive en su mundo. Hasta cuando el hombre ve y se da cuenta que debe pasar al siguiente nivel. Bueno, es eso el que nosotros debemos hacer. De pasar de competente, inconsciente, al incompetente pero consciente. O sea, reconocer que somos pecadores y debemos avanzar hacia la luz para que nos alumbre el camino y poder tener las herramientas para poder sortear el camino que se nos viene adelante. Ese es el pasaje del 16 al 19, ¿no es cierto? Y después viene el último punto, del 28 al 29 del capítulo 10, donde dice, buen camino versus el mal camino. Vamos a ver que el versículo 28 y el 29 parten con dos partes importantes, donde el futuro de los justos es dichoso, como dice el versículo 28, y el versículo 29, el camino del Señor es el refugio de los íntegros. Vamos a ver que el camino de Dios, la sabiduría del Señor, te lleva a una dicha interna, una dicha espiritual, una dicha de ti por seguir los caminos del Señor. Y eso te lleva al refugio, a la protección del Señor. Mientras que el camino distinto es un camino de los malvados que se desvanece. Es como, es como eh, lo- la felicidad efímera.
Lo efímero dura por muy poco tiempo y después se desvanece. Esa es la esperanza de los malvados. Y esa esperanza de los malvados se termina en ruina. ¿Por qué en ruina? Porque termina en muerte. Eso te lleva a la muerte. Entonces, lo que nosotros debemos seguir constantemente es la felicidad, es la dicha, los deseos profundos que te transforman como, como cristiano. No seguir los deseos efímeros de este mundo, que se desvanecen muy rápido y terminan en muerte. Entonces, para ir concluyendo, nosotros no debemos, como decía el versículo 15, debemos alejarnos de los caminos malos, apartarnos totalmente de ellos. Nosotros no debemos hacer como el ejemplo del túnel. Nosotros no nos debemos quedar en que allá está la luz y yo estoy bien aquí, tranquilito. Reconozco que la luz me alumbra un poquito, me alumbra. Puedo ver cositas, pero estoy tranquilo acá. No me cambien, no me voy a mover porque aquí estoy bien. O después de estar buscando tanto tiempo la luz, cuando la encontramos decimos, voy a descansar para continuar el camino con nueva fuerza. No voy a hacer cosas que estando viviendo en la comodidad o descansando por mientras que vas en el camino, te lleguen tus días y ya no tengas tiempo para poder estar más cerca del Señor, así como las vírgenes que fueron a buscar aceite y se encontraron con la puerta cerrada. Entonces, ese es el llamado del día de hoy. Seguir avanzando, creciendo día a día en lo que es el crecimiento en la sabiduría, para poder tener una madurez en la unión con Cristo. Y es por ello que ahora, como deseo de año nuevo para ustedes y para mí, es que nos podamos fortalecer, podamos seguir creciendo en la sabiduría del Señor, podamos seguir creciendo en la madurez del Señor y así poder trabajar juntos, unidos como hermanos, para ser merecedores de esa unión madura con Cristo y poder tener todas las herramientas para poder sortear todos los obstáculos que tenemos por delante. Amén. Ese es el llamado. Trabajemos día a día en el crecimiento de nuestra fe, en el crecimiento de nuestra sabiduría y en la madurez de nuestro Señor. Oremos. Padre eterno, gracias Señor por este hermoso pasaje que nos has traído, Señor. Hermosa lección, Señor, para poder seguir creciendo en lo que es la madurez, en lo que es la sabiduría tuya, Señor, para hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos, Señor. Para reconocer que tú tienes el control de todo, Señor, y no nosotros. De esta forma, Señor, no tan solo hacer lo que, lo que tú deseas para con nosotros, Señor, sino poder ser, Señor, inspiración para otros que te conozcan, Señor, y que puedan caminar en tus caminos. Por Cristo Jesús. Amén.